En este video les voy a hablar de manera general sobre el paradigma orientado a objetos y explicaré un pequeño programa escrito en Java, en el cual se aplicarán los conceptos de clase, objeto o también conocido como instancia. Abarcaré los conceptos de atributos, métodos, el método constructor, ejecución de un programa a partir del método main y la utilización del operador punto, entre otros conceptos más. Todo será explicado conforme avance en el código. Quiero aclarar que explicaré todo de manera general y no profundizaré en cada concepto, ya que este no es un curso formal de introducción a la programación con Java. Solo daré conceptos muy básicos de programación y explicaré el código que les presentaré en este video. Los links correspondientes a cada clase los pueden encontrar en la descripción del video para su posterior descarga. Ahora les hablaré sobre el paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos es una manera de abstraer o analizar problemas del mundo real, identificando a los objetos que interaccionarán o trabajarán en equipo para resolver un problema. Básicamente de eso trata el paradigma orientado a objetos. Es una forma de analizar la solución de un problema. Para entender mejor el paradigma orientado a objetos, podemos ver a los objetos como piezas de un auto. Cada pieza tiene un papel importante a la hora de hacer funcionar el auto. Al encender el auto, cada pieza hace el trabajo que le corresponde. Sin esa pieza, nuestro auto no funcionaría o su funcionamiento sería incorrecto. En conjunto, estas piezas tienen el objetivo central de resolver un problema. Este problema podría ser que necesitemos transportarnos de una manera más rápida o querer llegar a un determinado punto sin caminar. No solo podemos resolver nuestro problema por medio del diseño de un auto, también podemos resolverlo diseñando un avión, un barco o un helicóptero. Todo depende del tipo de problema a resolver. Cada objeto tiene sus propios atributos o características, como el color, la forma, su nombre, un tamaño determinado. Los objetos también tienen habilidades, como cualquier persona o dispositivo. En Java a esas habilidades se les llama métodos. Estos métodos también pueden hacer operaciones y devolver los resultados de esas operaciones. No solo me refiero a cálculos matemáticos, me refiero a que también pueden modificar otros objetos, crear una oración, emitir un mensaje, etc. También hay casos en los que solo hacen operaciones pero no devuelven un resultado. Más adelante explicaré esto en el código. Ahora quiero definir lo que es una clase, y para lograrlo debemos tener en cuenta que los objetos se abstraen o crean a partir de las clases. Estas clases son como los planos o moldes para construir un determinado tipo de objetos, hechos a base de una única clase. Por ejemplo, una clase para construir llantas, con la cual podemos construir un número variado de llantas. Cada llanta tendrá sus propias características. En nuestra clase podemos especificar los atributos y métodos que tendrán las llantas que crearemos. Podemos especificar que cada llanta tendrá su propio nombre, su propio color, su propio tamaño, un determinado nivel de aire, etc. También podemos especificar que los métodos de esas llantas serán rodar al mismo tiempo que lo hacen los rines, amortiguar baches, avisar cuando el nivel de aire sea mínimo, cualquier cosa que podamos diseñar. Ahora veamos el pequeño programa que escribí en Java. Aquí está el código y como pueden ver son dos clases, la clase persona y la clase cafetera. Y a continuación veremos qué requisitos se piden para cada clase. Para ahorrar más tiempo, tengo un PDF en el cual tengo las especificaciones de la clase cafetera, la clase persona y las especificaciones para el método main de la clase persona y de la clase cafetera. Pueden leerlo en pantalla con detenimiento. Así que una vez visto esto, pasemos a los archivos. Aquí tengo el archivo persona.java y el archivo cafetera.java que nos van a servir para nuestro programa. Cada vez que queramos diseñar una clase, vamos a crear un archivo con la extensión .java y debemos nombrar ese archivo con el mismo nombre de la clase. Para este caso tengo los archivos cafetera.java y persona.java que corresponden a sus respectivas clases. Ahora que ya vimos los archivos, les voy a mostrar el código. Aquí en el archivo persona.java tengo el código de la clase persona. Aquí en el archivo cafetera.java tengo el código de la clase cafetera. Así que
les voy a comenzar a explicar en qué consiste el código de la clase persona. Aquí tengo el identificador de la clase, que es persona. El nombre del identificador debe de cumplir con la notación camello, la cual indica que al inicio de cada palabra la primera letra debe de ir con mayúscula. Por ejemplo, la palabra persona empieza con una P mayúscula. Si fuese la clase persona extraña debe de iniciar con una E mayúscula. Aquí está. Como queremos que nuestra clase sea pública y podamos crear instancias en otras clases a partir de esta clase, escribimos public class. Y a continuación abrimos una llave para indicar que comenzaremos a describir el cuerpo de la clase. Aquí tenemos los atributos de la clase, que sería el atributo nombre, el atributo edad, la variable estática, que es tipo de sangre, el atributo es deportista, que indica si una persona es deportista o no es deportista, la variable de clase género, y ahora les comenzaré a explicar en qué consiste cada atributo o cada variable estática. Aquí tengo el atributo nombre, que va a ser representado por una cadena. Es público, por lo tanto, desde cualquier clase se va a poder acceder a este atributo y también se va a poder modificar. Aquí tengo el atributo edad, que va a ser representado por un int o un número entero, que es un tipo primitivo. Aquí tengo la variable estática, que es de tipo final y es de tipo string, que va a ser el tipo de sangre, y aquí lo inicializo como O positivo. Hay que aclarar que una variable estática es como un atributo para cada instancia, pero es único. Todas las instancias u objetos comparten ese atributo, se puede decir. Es como si tuviese 3 personas. Esas 3 personas compran un auto. Supongamos un Mustang rojo. A la persona A le puedo preguntar, ¿cuál es tu auto? Y me va a decir, es ese Mustang rojo. A la persona B le puedo preguntar, ¿cuál es tu auto? Y me va a decir, es ese Mustang rojo, que es el mismo Mustang que tiene la persona A. A la persona C le puedo preguntar lo mismo y me va a responder lo mismo. Si la persona B le cambia el color al Mustang de color rojo a color azul y le pregunto ¿cuál es tu auto? Me va a decir es ese Mustang azul. Si le pregunto a la persona C ¿cuál es tu auto? Me va a decir es ese Mustang azul. Por lo tanto, todos comparten el mismo auto. Aquí es lo mismo. Todas las instancias van a compartir el mismo tipo de sangre. Pero como es de tipo final, no se va a poder modificar. No voy a poder modificar el tipo de sangre a, no sé, K negativo W, algo raro, no lo voy a poder modificar, ya que los atributos o variables de clase de tipo final, una vez que toman su valor, este ya no puede ser modificado. Si trato de modificar ese valor, me va a dar, creo que un error en compilación. Ahora aquí tengo el atributo booleano, que es de tipo deportista, y este atributo va a ser privado. Por lo tanto, solo un cierto tipo de instancias u objetos van a poder acceder o modificar este atributo. Y este atributo nos indica si una persona es deportista o no, con el estado true o false. True es para indicar que la persona sí es deportista y false es para indicar que no es deportista. Aquí tengo otra variable estática que va a ser el género y va a ser de tipo char. Lo inicialicé en Z y va a ser privado. Aplica lo mismo para las variables estáticas. Para este caso, todas las personas van a tener, se puede decir, que el mismo género, que va a ser Z. Pero, a diferencia de esta variable estática, esta sí se va a poder modificar.
ya que no es de tipo final. Entonces le voy a poder poner cualquier otro carácter, no sé, J, H, no sé, un guión bajo, cualquier cosa que a mí se me antoje. E igualmente todas las instancias u objetos la van a compartir. Quiero aclarar que cada una no va a tener una copia. Todos van a tener una única variable estática a la cual van a acceder cada vez que le pregunte a un objeto ¿cuál es tu género? Y va a ir a buscar esa variable estática y va a ver, oh, soy del género Z. Entonces me va a responder, soy del género Z. Así que esas serían todas las variables estáticas y atributos que van a tener nuestros objetos. Quiero aclarar algo. Aquí también se aplica la notación camello, pero siempre al inicio, en la primera palabra, escribimos todo con minúsculas. En la segunda palabra, por ejemplo en este caso, es deportista. La segunda palabra se escribe con mayúscula su primera letra. Es deportista. Si tuviera 3 palabras, por ejemplo, es deportista esta persona. No. Esta, por ejemplo, es deportista esta. Le pondría con E mayúscula. Esta. Quedaría así. Ahora, una vez que ya expliqué todos los atributos y variables estáticas, pasemos a los métodos constructores. En Java tenemos los métodos constructores que nos ayudan a inicializar los atributos de las instancias que creamos a partir de las clases. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el constructor de la clase persona. El constructor se debe de llamar igual que el nombre de la clase. Y su modificador debe de ser público, ya que si fuera privado no podríamos inicializar los atributos de las instancias. Y aquí abrimos unos paréntesis y adentro de ellos ponemos los atributos o los valores que van a tener como inicialización los atributos del objeto que vamos a crear. Aquí tenemos el nombre, la edad, es deportista y el género. Son los estados que vamos a inicializar. Aquí vemos que que el identificador nombre para la cadena string es el mismo que el atributo de aquí arriba. Para especificar que este atributo nombre va a valer lo mismo que aquí, tenemos que usar this.nombre igual a nombre, indicando con este this que el nombre de aquí arriba va a valer lo mismo que este nombre de acá abajo, que es el mismo que acá. Si yo le paso, por ejemplo, Juan, el nombre Juan, aquí se podría decir que este nombre va a valer Juan. Y estoy indicando que este atributo nombre va a valer Juan. Aquí aplica lo mismo. Si paso una edad de 20 años, este entero que es edad va a valer 20 años. Y aquí estoy indicando que el atributo de aquí arriba va a valer 20 años. Igualmente aplica para los atributos de aquí abajo. Para la variable estática, tipo de sangre, no es necesario ponerlo como parámetro aquí en el método constructor, ya que ya está inicializado aquí, ya lo inicializamos como O positivo y como es de tipo final no lo vamos a poder modificar. Aquí sí podemos hacerlo con el atributo género, a pesar de que lo inicializamos en Z. Aquí le podemos pasar K y ahora el género va a valer K en vez de Z. Aquí está, perdón, me equivoqué. Aquí está el género, lo puse al revés.
Entonces, género, aquí podemos ponerle una K. Y ahora el atributo género, que es el de aquí arriba, va a valer K y ya no va a valer Z. Este Z lo va a desechar. Y así sucesivamente. También tenemos el atributo booleano, es deportista, e igual aquí lo inicializamos. Podemos inicializarlo con un false o true. Lo escribimos directamente así: true o false. Y como es una palabra reservada, Java ya sabe que es verdadero o falso. Ya no lo puede confundir con alguna variable o atributo, ya que está prohibido utilizar variables, atributos o cualquier otra cosa con esos nombres. Y otra cosa, podemos tener varios métodos constructores. Si quisiéramos, podríamos tener un método constructor que solo inicialice nuestro objeto con el nombre, la edad y si es deportista. Los demás atributos se irían a un estado, se podría decir, por default. Para este caso, evitamos que el atributo género se vaya a un valor por default, ya que especificamos aquí en los atributos que el género va a ser Z. Si no pusiéramos Z, o sea que no valga el género Z, se iría a un valor por default. Pero como aquí especificamos que si se da el caso en el que no se especifique el género en el constructor, se va a inicializar el atributo género con la letra Z. Si quisiéramos que el atributo edad se inicializara en un estado por default, o sea que valiese 0, tendríamos que borrar int edad, y this.edad igual a edad. Y cuando creemos un objeto a partir de este constructor, la edad va a valer 0. Si la edad fuera de tipo double, la edad valdría 0.0. Ahora veamos este constructor en el cual solo inicializamos el nombre. Los demás atributos se van a un valor por default. Aquí solo vamos a especificar que nuestro objeto va a tener un nombre y la edad va a valer 0. El atributo es deportista, va a valer false. Y los demás atributos van a valer pues el valor que ya les fue asignado aquí arriba. Tipo de sangre va a ser O positivo y el género va a ser Z. Este constructor es para el caso en que queramos solo especificar el nombre y no nos importe mucho los demás atributos. También tenemos este constructor que es el constructor sin parámetros, en el cual indicamos que todos los atributos se van a ir a un estado por default. En el caso del nombre se iría a una cadena sin ningún carácter. Sería casi el vacío. Como Java nos proporciona un constructor sin parámetros siempre, no es necesario que especifiquemos este constructor sin parámetros, ya que en el momento en que utilizamos el constructor sin parámetros, Java lo crea aquí implícitamente, aunque no lo podamos ver. Entonces no son necesarias estas dos líneas de código. Se puede decir que estas dos líneas de código son algo redundantes, pero de todas formas podemos dejar las dos líneas, y esto no afectará a nuestro programa en absoluto. A pesar de que tenemos 4 métodos constructores con el mismo nombre, Java sabe diferenciar entre los distintos métodos, a causa de que este método y este otro método tienen diferentes parámetros. En este método se recibe un string, un int y un booleano. En este otro método se recibe un string únicamente. Entonces, a partir de esto, Java sabe diferenciar entre este método y este otro método.
Por lo tanto, no habrá confusiones a la hora de utilizar los diversos métodos que acabamos de definir. Ahora pasemos a los métodos get y set, que son utilizados para acceder a los atributos de las instancias y también son utilizados para modificar estos atributos. En sí, los métodos get nos van a servir para acceder a los valores de los atributos de los objetos. Por ejemplo, si yo creo un objeto de tipo persona a partir del constructor que solo recibe el nombre, que se llame en este caso, no sé, Pepito, y utilizo después el método getNombre, este método me va a devolver una cadena, que es un string, que va a ser el nombre de ese objeto. Me va a devolver Pepito. Y a partir de ese valor que ya tenga, o esa cadena, voy a poder trabajar con otros métodos para, no sé, supongamos que a partir del nombre quiera determinar si es hombre o mujer. También aplica lo mismo para otros atributos. Por ejemplo, aquí tenemos getEdad, aquí nos va a devolver la edad, que es de tipo int. Y a partir de la edad, supongamos que quiero determinar si es deportista. Si tiene más de 20 años, voy a determinar que va a ser una persona que practica deporte a partir de la edad. Para eso nos sirven los métodos get. Solo nos dan los valores de los atributos y a partir de esos valores podemos trabajar con otros métodos. Es, se puede decir, información que nos resulta útil a la hora de trabajar en ejecución. También podemos ver que los métodos get no tienen parámetros, ya que no necesitan información extra para trabajar. Lo único que hacen es revisar el objeto y buscar el atributo y devolvernos su valor. Aquí vemos que ponemos return, que es lo que va a regresar el nombre. Ese nombre es el de acá arriba. Nos estamos refiriendo a este atributo. Entonces ya no habrá no puede haber ninguna confusión. Si llegase a haber alguna variable local que se llame por aquí nombre, o por ejemplo este nombre de aquí, no puede haber confusión, ya que Java ignora todo lo que está en estas llavecitas y se va directamente al atributo que está hasta arriba, que es el de nombre. Así que eso es lo que hace básicamente el método get. También podemos ponerle otro nombre, por ejemplo, obtén edad, obtén nombre, pero por convención se acostumbra a ponerle get y después el nombre del atributo con la notación camello. Ahora quiero que noten que todos los métodos get son públicos. Si no fueran públicos, o sea, privados, no podríamos acceder a los atributos desde otras clases. Así que no podríamos trabajar con esos atributos nunca, ya que si los métodos get son privados, nunca los vamos a poder utilizar. Ahora también quiero aclarar que siempre que podamos debemos de poner los métodos get de todos los atributos, ya que esto nos va a ser de gran utilidad a la hora de trabajar con otros métodos. Ahora veamos los métodos set que están aquí abajo. Los métodos set nos van a servir para modificar el valor de los atributos. Aquí tenemos un ejemplo. El método setNombre va a modificar el valor del nombre de un objeto. Aquí vemos que es público, no devuelve nada, por eso ponemos void y recibe como parámetro un nuevo nombre, que es este. Y aquí indicamos que el atributo nombre ahora va a valer nombre, que es este nombre que está recibiendo. Hay casos en los cuales no podemos poner todos los métodos set. Por ejemplo, si tuviéramos una variable estática de tipo final y un atributo de tipo final, no podríamos ponerles sus respectivos métodos set, ya que son de tipo final y una vez que toman su valor ya no pueden modificárseles ese valor. Por lo tanto, no tiene sentido poner el método set. Y además, si lo intentáramos,
Java no nos lo permitiría, ya que tendríamos un error en compilación. Como pueden ver, aquí tenemos un claro ejemplo. No tenemos el método set para la variable estática tipo de sangre, ya que es de tipo final, como pueden ver aquí, de tipo final, y por lo tanto no la vamos a poder modificar. Ahora veremos los métodos de implementación, que serían como las habilidades que van a tener nuestros objetos o instancias de la clase persona. Aquí tenemos algunos métodos de implementación. El primero se llama mayor, que nos devuelve la edad de la persona que tiene la mayor edad entre la comparación de dos personas. Esto quiere decir que compara la edad de dos personas y nos devuelve la edad de la persona que tiene mayor edad. Como aquí podemos ver, dice el método que va a devolver un int. Ese int va a ser la mayor edad de las dos personas. De esas dos personas va a devolver la mayor edad. Y va a recibir como parámetro otra persona, que es de tipo persona, y con esa persona vamos a hacer la comparación. Entonces, ¿cómo vamos a comparar dos personas? A otra persona, y la otra persona, ¿dónde queda? Pues la otra persona con la que vamos a comparar va a ser la persona que invoque el método mayor. Para referirnos a esa persona utilizamos this punto para referirnos a esa persona que está invocando el método. Esto vale para cualquier instancia u objeto de la clase persona que use el método mayor. Aquí podemos ver que tenemos this.getEdad. Con esto estamos accediendo a la edad de la persona que está invocando o utilizando el método mayor. A la persona que está invocando el método mayor le vamos a decir persona A, para cuestiones más prácticas, para no decir a partir de la edad de this.getEdad, que es la edad de la persona que invoca, vamos a comparar esto. No, para que se nos haga más fácil, vamos a considerar este this.getEdad como la edad de la persona A, la persona que está invocando el método. Y para acceder a la edad de la otra persona utilizamos igual el operador punto, así, con otra persona .getEdad, refiriéndonos a esta persona que vamos a recibir como parámetro. ¿Sí? Para eso nos sirve el operador punto, para acceder a ciertos atributos o métodos de instancias. Pudimos haber puesto otra persona .edad, pero todo depende de si el atributo edad es público o privado. Si es público, vamos a poder acceder. Así que solo pondríamos otra persona.edad y no tendríamos que poner estos paréntesis ni get. O sea, no tendríamos que utilizar ningún método. Pero si fuera privado, nos daría un error de compilación. ¿Sí? Entonces, otra persona.getEdad va a ser la edad de la persona B. Ahora, aquí podemos ver que tenemos un if que es una estructura de decisión o de flujo que nos ayuda a ver ciertos casos. Aquí vamos a ver el caso en que la edad de la persona A es menor a la edad de la persona B. Si esto es verdad, si es verdad que la edad de la persona A es menor a la edad de la persona B, va a ejecutar esta línea de código. Todo lo que esté adentro de estas llavecitas se va a ejecutar. ¿Sí? Aquí puse que regrese la edad de la otra persona, que es la persona B, ya que aquí se concluye que la persona B es mayor que la persona A. Y siempre que en un método se encuentre un return, quiere decir que ahí va a acabar la ejecución del método.
ya no se van a ejecutar las otras líneas del método que están aquí, ¿sí? Entonces, al encontrar el return, regresa inmediatamente la edad de la persona B, que sería de tipo int. Si esto no se cumple, si es falso que la edad de la persona A es menor que la edad de la persona B, se salta este if y nunca se ejecuta. Entonces, al no ejecutarse y no llegar nunca al return, se sigue con este if y revisa si la edad de la persona A es mayor que la edad de la persona B. Si esto es verdadero, se ejecuta esta línea de código y ya no se ejecuta esta línea de código. Ahora vamos a revisar el caso en que ambas personas tienen la misma edad, que sería este, return. Ya no es necesario poner si la edad de la persona A es igual a la edad de la persona B, regresamos la edad de la persona A, ya que ambas edades son iguales. Entonces solo ponemos return this.getEdad y ya. Pude haber puesto aquí mayor o igual y que regrese la edad de la persona A y haber eliminado esta línea de código, pero Java no me lo permite, ya que según la sintaxis o las reglas de Java, siempre debe de haber un return afuera de estas estructuras. Ya que si no hay afuera un return, se puede dar el caso en que ningún if se cumpla y si no existiera este return, el método ya no devolvería ningún entero. Entonces ya no se habría comprometido a devolver el entero que está indicando aquí. Es por eso que siempre que tengamos un método que se compromete a devolver un entero, un string o cualquier objeto, debemos de hacer que siempre se cumpla ese objetivo, que siempre devuelva ese tipo primitivo o ese objeto. Ahora veremos el segundo método de implementación, que es el método invierte, el cual no devuelve nada y es público. Y aquí vamos a referirnos al objeto que está invocando este método y le vamos a modificar el estado es deportista. Al modificarle el estado es deportista, también vamos a referirnos al objeto que está usando el método invierte y vamos a obtener el estado es deportista. Una vez que lo obtengamos, utilizamos el signo de exclamación para invertir el estado booleano es deportista. Si el estado booleano es deportista es true, lo va a invertir a false y viceversa. Para eso sirve este método. Solo invierte el estado del atributo es deportista de alguna instancia de la clase persona. Y una vez que acabamos de ver esto, ahora vamos a ver el método imprime atributos, el cual se encarga de imprimir en pantalla los atributos de algún objeto o instancia de la clase persona. Tuve que pausar el video para especificar aquí en los comentarios para qué nos va a servir esta instancia que recibimos como parámetro. Así que como podemos ver aquí, tenemos que el método es estático, no devuelve nada y recibe como parámetro una persona. A partir de esa persona vamos a sacar sus atributos y los vamos a poner en una cadena para que se impriman en pantalla o en la terminal con un formato que se vea bien. Ese formato es el que tenemos aquí arriba. Va a ser asterisco nombre, dos puntos, espacio, el nombre de la persona, espacio, asterisco, edad, dos puntos, espacio, el valor de la edad, y así sucesivamente con los demás atributos. Para lograr eso, tenemos que crear una cadena, que es un objeto. Ponemos aquí string, el tipo de objeto, espacio, el identificador, en este caso yo le puse atributos, espacio, igual a, espacio, new, espacio, string. Esto indica que vamos a crear un nuevo objeto que va a ser de tipo string. Abrimos paréntesis para utilizar el método constructor y como es una línea muy larga, podemos presionar enter
y continuar aquí abajo escribiendo. Escribimos string.format para utilizar el método formato o format de la cadena string de la clase string, y esto nos permite crear una cadena con un formato. Abrimos comillas dobles y escribimos el formato de nuestra cadena. Se puede decir que esta es como una plantilla para todos los formatos que vamos a imprimir en pantalla de todas las personas. Aquí ponemos signo de porcentaje S para referirnos que se va a poner aquí un valor que vamos a especificar más adelante. Ese valor es el que está aquí, que es una persona.nombre. Utilizamos el operador punto para acceder a ese atributo. Pudimos haber utilizado una persona.getNombre, pero para fines más didácticos quise utilizar el operador punto para acceder directamente al atributo, ya que como estamos utilizando un método de la clase persona, podemos acceder directamente a esos atributos de la instancia de una clase persona, ya que no lo estamos haciendo desde otra clase ajena. Entonces, esto está permitido. Hay que tomar en cuenta que aquí puse una coma para ir separando cada atributo al que voy a acceder, y para separar el formato de la cadena. Aquí podemos ver que puse /n para indicar que al final de que se escriba la cadena en la terminal va a haber un enter. Va a ser como si presionáramos enter y se va a generar un espacio en blanco abajo de nuestra cadena, y de esta forma podemos separar las diversas cadenas que queramos imprimir. Así que una vez que ya tenemos nuestros atributos, podemos cerrar este paréntesis que es el de format, está aquí, lo cerramos con este otro paréntesis y cerramos este último paréntesis que es del constructor que está aquí. Para que no haya confusiones, Java identifica cada dato que va a recibir en el mismo orden que se van poniendo a partir de esta coma. Si pusiera aquí en esta parte donde dice nombre, pusiera edad, aquí donde dice nombre va a imprimir la edad. Entonces eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Y por último, para este método, escribimos aquí system.out.print con ln al final para indicar que va a haber un salto de línea. Abrimos paréntesis y le pasamos directamente a este método la cadena atributos. Este método que tenemos aquí nos ayuda a imprimir cadenas en pantalla. Es por eso que le podemos pasar aquí directamente el identificador de esta cadena que creamos. Tal vez algunos se pregunten por qué no dejé la parte de los parámetros vacío y por qué no utilicé this.get para acceder a los atributos de la instancia que está invocando este método. Pues es porque los métodos estáticos son algo especiales, ya que no solo los podemos utilizar con instancias, también los podemos utilizar directamente con la clase. Esto quiere decir que podemos poner persona.imprime atributos y los parámetros. Así que si utilizo this.get edad, get nombre y borro los parámetros, puede darse el caso en que se utilice este método con la clase persona y no con un objeto. Entonces, a la hora de usar persona.imprime atributos, ese this no se va a referir a ningún objeto en especial. Y además, se podría decir que se estaría refiriendo a la clase, y eso no se puede hacer. Es por eso que en Java no nos permite utilizar this en los métodos estáticos. Si los queremos utilizar, nos da un error en compilación. Ahora pasemos a la sobrecarga de métodos. Aquí tenemos dos métodos con el mismo identificador, solo que este no tiene parámetros y este recibe una instancia de tipo persona. Por lo tanto, Java va a saber que este método es distinto a este otro método, ya que se fija en los tipos que recibe. Como este recibe un tipo persona,
y este no recibe nada, va a saber que este método es distinto a este otro método a pesar de que tienen el mismo identificador. En Java, sobrecargar un método quiere decir que vamos a tener por lo menos dos métodos con el mismo nombre, pero que van a recibir distintos tipos en sus parámetros. En este caso, este método va a recibir una instancia de tipo persona y este método no va a recibir nada. También podemos hacer que reciba un string o un int, y de cualquier forma este método va a ser distinto de este de aquí abajo. Ahora, el método imprimes deportista solo imprime en pantalla una frase que nos dice si la persona es deportista o no. Va a imprimir, por ejemplo, es verdad que Juan es deportista. Y ya, eso es básicamente lo que hace. Hace casi lo mismo que el método imprime atributos. Imprimes deportista solo imprime en pantalla el estado del atributo es deportista de la persona que recibe. Eso es todo. Ahora veamos los otros métodos sobrecargados. Aquí tenemos el método multiplica y aquí el otro método multiplica que no recibe nada. Este método básicamente va a multiplicar el atributo de la edad de el objeto que está invocando el método y lo va a multiplicar por el valor que recibe. Aquí podemos verlo. Va a modificar el atributo edad y a la vez va a obtener el atributo edad y lo va a multiplicar por el valor que le estamos pasando como parámetro. Este otro método pues solo eleva al cuadrado la edad. Aquí vemos que va a modificar la edad y va a multiplicar por sí mismo la edad. Eso es todo por parte del método multiplica. Así que una vez que ya vimos los métodos sobrecargados, aquí tenemos otros métodos de implementación que decidí poner casi al final después de haber acabado la clase cafetera. Los voy a explicar después cuando termine de explicar la clase cafetera, así que por ahora nos los vamos a saltar. Así que ahora tenemos aquí el método main que se encarga de ejecutar el programa. Este método main es del ejercicio de la clase cafetera, así que vamos a ver el método main que corresponde al ejercicio de la clase persona que está en la clase cafetera.java. Entonces les voy a explicar en qué consiste el método main de manera general. El método main se va a encargar de la ejecución de nuestro programa. Esto quiere decir que vamos a llevar a la práctica todas esas clases que ya especificamos anteriormente. En este caso va a ser la clase persona, y en el método main vamos a crear esos objetos que ya especificamos. Se puede decir que a partir de esos planos que ya tenemos, vamos a crear los objetos que necesitamos y que vamos a poner a trabajar a partir de esas habilidades que ya especificamos en esos planos, que son las clases. Como podemos ver, el método main es estático, por lo tanto no es necesario que tengamos alguna instancia creada para poderlo utilizar. Tenemos aquí que no devuelve nada y se llama main, ya que de esta manera a la hora de compilar y ejecutar el programa, Java identifica que este es el método donde vamos a especificar todo lo que tiene que ver con la ejecución del programa. Tiene como parámetros un arreglo de cadenas que tiene el identificador args. Esto quiere decir que son los argumentos de la clase, y esto nos va a servir para comunicarnos o interaccionar con la terminal. Más adelante, en otro video que suba, voy a especificar para qué son los arreglos y cómo los podemos utilizar. Y por el momento eso sería todo lo que voy a explicar en cuanto a la sintaxis del método main y a lo teórico. Como aquí podemos ver, tenemos 4 instancias. Estamos creando 4 objetos de la clase persona. Aquí les estamos asignando el identificador de alguien 1, alguien 2, alguien 3, alguien 4. Noten que estoy utilizando los 4 constructores que especifiqué en la clase persona. Aquí podemos ver que estoy inicializando los atributos de un objeto de tipo persona con el nombre,
la edad, si es deportista, estoy declarando que es verdad que es deportista, y el género, que es una variable estática. Por lo tanto, todas las variables, por lo tanto, la variable estática que inicialicé en la clase persona va a valer f, y esto va a aplicar para todos los demás objetos ya que comparten esa variable estática. En este otro constructor estoy utilizando los atributos que son el nombre, la edad y si es deportista únicamente. El atributo género no lo estoy especificando, por lo tanto esta f no se va a modificar en este constructor. En este otro constructor estoy especificando el nombre del objeto y estoy haciendo que los demás atributos se vayan a un estado por default o un valor por default. En este otro constructor sin parámetros estoy haciendo que todos los atributos se vayan por default, a excepción de los atributos que son de tipo final, y los atributos nos van a aparecer como una cadena vacía. La edad va a inicializarse en 0, va a ser falso, que es deportista esta persona que inicialicé con el constructor sin parámetros. Y aquí podemos ver que hice que se imprimiera en pantalla un 1 y varios símbolos de porcentaje. Esto es para ubicarme en el código del método main en la clase cafetera. De esta manera voy a poderles explicar qué es lo que va ocurriendo en la ejecución del programa y qué es lo que se va imprimiendo en la terminal. Así que veamos cómo compilamos nuestro programa y cómo hacemos que se ejecute. Debemos de abrir una terminal y posicionarnos en la carpeta donde tenemos nuestros archivos. Esta es la carpeta donde tengo el archivo cafetera.java y persona.java. Ya estoy posicionado en la carpeta, como pueden ver. Aquí está el archivo persona.java y cafetera.java. Así que para compilar nuestro programa debemos de escribir java espacio y ponemos un asterisco .java para indicar que vamos a compilar todos los archivos que sean .java en esa carpeta. Podemos especificar también el nombre de cada clase en una misma línea, como aquí. Debo aclarar que eso es lo mismo que hacer esto, solo que esto es más práctico, y como debemos de compilar todos los archivos .java al mismo tiempo, para que no nos salga un error de compilación, esto es equivalente a poner todos los nombres de las clases. Si ponemos un solo nombre de la clase y tenemos otras clases aparte, en la cual utilizamos instancias de la otra clase, nos va a dar un error de compilación, ya que estamos indicando que solo se va a compilar esa clase, pero a la hora de compilar Java no va a saber de la existencia de la otra clase que deberíamos de haber compilado, por lo tanto va a haber un error de compilación. Es por eso que utilizo asterisco.java. Damos enter y esperamos a que compile. Parece que me equivoqué, no era Java espacio asterisco, era Java C para indicar que vamos a compilar, que vamos a utilizar el compilador. Ahora sí, damos enter y esperamos a que compile nuestro código. Vemos que ya compiló, no salió ningún mensaje de error de sintaxis, por lo tanto está bien la sintaxis de nuestro código. Ahora vamos a ejecutar el método main que está en la clase persona. Escribimos java espacio y el nombre de la clase y damos enter. Aquí vemos que ya se ejecutó de manera secuencial nuestro programa y se imprimieron varias cosas en pantalla. Así que veamos por qué se imprimieron todas estas cosas en pantalla. Como podemos ver, aquí tenemos el uso del método imprime atributos, ya que se nos pide que accedamos a los atributos de alguna instancia. Como en el método imprime atributos utilicé el operador punto para que lo explicara de manera más didáctica, deberíamos de haber utilizado los métodos get. Si quieren pueden modificar el código y meter los métodos get
al fin y al cabo va a ser lo mismo. Así que aquí podemos ver que la instancia alguien1, que es esta de aquí arriba, va a usar el método imprime atributos y le vamos a pasar como parámetro la persona alguien1 y va a imprimir sus atributos en pantalla. Alguien1 se va a llamar Michelle, va a tener la edad de 18 años y va a ser deportista y el género va a ser femenino. Entonces se va a imprimir en pantalla esto. Aquí podemos ver que se imprimió nombre, espacio, el nombre de la instancia, la edad, el tipo de sangre, como es de tipo final, va a ser O positivo siempre, es deportista, true, y el género como F. También podemos utilizar el método imprime atributos con la misma clase. Solo escribimos persona.imprime atributos y le pasamos la instancia alguien1 y debe de funcionar exactamente igual que aquí arriba. Aquí podemos ver que está funcionando de manera exactamente igual, imprimió lo mismo. Y ahora aquí abajo utilizamos igualmente el método imprime atributos, pero con la clase para imprimir los atributos del resto de las personas. Aquí imprimimos los atributos de Rick Sánchez. Tiene la edad de 1500 años, tipo de sangre O positivo, es falso que es deportista y el género es F, ya que es una variable estática que se está compartiendo entre todas las instancias. Aquí vemos que concuerda. Ahora vamos a imprimir los atributos de Miss Marvel. Aquí está, nombre Miss Marvel, edad 0, ya que no especificamos la edad. La edad se fue a un valor por default. El tipo de sangre va a ser O positivo siempre. Es deportista, es false, ya que se fue a un valor por default. El género es F, ya que se comparte con las demás instancias. Ahora veamos el otro objeto que creamos sin parámetros, con el constructor sin parámetros. Por lo tanto, todos sus atributos se van a un valor o a un estado por default. Aquí está, nombre null, edad 0, tipo de sangre O positivo, es deportista, es false, género es F, ya que se comparte con las demás instancias. Y listo. Ahora veamos lo que se imprime en pantalla a partir del renglón que puse aquí, que es el número 2. Aquí está. Y aquí vamos a modificar los atributos y las variables de clase. Aquí vamos a modificar la edad de alguien1, que es de Michelle, y le vamos a poner que su edad va a ser de 22 años. Aquí de alguien2 le vamos a modificar el nombre y ya no se va a llamar Rick Sánchez, se va a llamar House, del programa de televisión Doctor House. Aquí en alguien3 vamos a modificar si es deportista o no es deportista, le vamos a poner que es verdad que es deportista. Y en alguien4 vamos a modificar el género, en vez de ser F, ahora va a ser A, y eso se va a aplicar para todas las instancias. Entonces ya estaremos modificando la variable de clase, y aquí imprimimos todos los atributos de alguien1, 2, 3 y 4. Aquí podemos ver que surtió efecto. Ahora Michelle tiene 22 años de edad. Ahora el Rick Sánchez se llama House y tiene pues los 1500 años de edad. Todo está normal, excepto que cambiamos el nombre. Ahora Miss Marvel es deportista y aquí el nombre de la instancia que tiene los atributos por default le cambiamos todo a género A. Aquí vemos que surtió efecto todos los cambios. Y este género A que aparece aquí se modificó desde antes, ya que una vez que llegamos a esta parte del código se modifican todas las variables estáticas, la variable estática que comparten estos objetos, y a la hora de acceder aquí a los atributos, aquí la variable estática género ya va a valer A. Si hubiésemos impreso imprime atributos a la par que modificamos la edad, hubiésemos visto que la edad que el género de Michelle
hubiese sido el que ya tenía, que es f, pero como hicimos la impresión de atributos hasta el final, se actualizó, bueno, ya estaba actualizada la variable de clase A. Ahora pasemos al renglón 3. Aquí podemos ver que vamos a crear una variable local que va a ser mayor de, donde vamos a almacenar un int, y aquí vamos a obtener con el método mayor la edad de la persona con mayor edad, que se va a comparar entre alguien 1 y alguien 2, y vamos a imprimir en pantalla la edad de la persona con mayor edad. Aquí podemos ver en la terminal, en el renglón 3, que se imprimió 1500 años, que es la edad de Rick Sánchez. Y ahora vamos a utilizar el método invierte, que invierte el estado de si es deportista o no es deportista de la persona, y va a ser de la persona 4. Entonces, al invertirlo, va a hacer true, y vemos que se imprimen los atributos. Aquí en la línea número 3, aquí está, es true. Entonces sí surtió efecto. Ahora vamos a la línea número 4. Aquí está, y vamos a utilizar los métodos sobrecargados. Vamos a utilizar imprime es deportista para la persona, para alguien 1, que es Michelle, y va a imprimir que es verdad que Michelle es deportista, así es true que Michelle es deportista. Ahora vamos a la línea 5, en donde utilizamos el método imprime es deportista, pero con el parámetro de una persona, y solo va a imprimir el estado de ese atributo, que es true. Aquí está. Y ahora nos vamos a la línea número 6, donde vamos a imprimir los atributos de alguien 2. Y aquí vemos que se imprimen los atributos de house. Y ahora vamos a ver aquí que vamos a utilizar el método multiplica. Vamos a multiplicar la edad de house por 1000. Y vamos a imprimir sus atributos, y aquí nos va a dar la edad multiplicada por 1000. Ahora vamos a pasar a la última línea, que es la línea 7, donde vemos donde vamos a utilizar la sobrecarga de los métodos imprime atributos que recibe una persona. No, vamos a utilizar solo imprime atributos para ver el estado inicial de la persona de alguien 1, y después vamos a utilizar el método multiplica. Aquí está, imprimimos en pantalla los atributos de Michelle, y después vamos a utilizar el método multiplica, que eleva al cuadrado esta edad. Aquí está, se elevó al cuadrado, por lo tanto funciona correctamente el método multiplica, y con esto termina la ejecución del método main, y por lo tanto la ejecución del programa. Una vez que termina la ejecución del programa, pues vuelve a aparecernos esta línea en la terminal. Como ya duró demasiado este video, considero que es mejor hacer una segunda parte en la cual explicaré la clase cafetera y el método main que le corresponde como actividad, y también explicaré los dos últimos métodos que quedaron pendientes de la clase persona. Todo lo explicaré de manera rápida y condensada, sin hablar de la sintaxis de Java o cosas teóricas, ya que no quiero que la segunda parte sea tan extensa como esta primera parte, que duró un poco más de 1 hora. El link de la segunda parte estará en la descripción de este video, junto a los otros links de descarga de la clase persona y la clase cafetera. Así que si aprendieron algo nuevo hoy, o les sirvió mi código para crear algo mejor, sería bueno que le dieran me gusta a este video para que más personas que están iniciando la programación con Java puedan verlo y al mismo tiempo conocer el código que escribí. Nos vemos en la segunda parte.